Good morning, welcome to your channel Inglés para tu vida. Hello class, how are you today? Today we are going to talk about direct and indirect questions, preguntas directas y preguntas indirectas. En español también tenemos esta estructura gramatical. Por ejemplo, podemos decir una pregunta directa. ¿Dónde está el teatro? Para saber la ubicación. Y una pregunta indirecta. ¿Me podrías decir dónde está el teatro? Una es un poco más directa y más informal, y la otra es un poco más formal e indirecta. Lo mismo sucede en inglés. Una pregunta directa es Where is the theater? ¿Dónde está el teatro? Y una pregunta indirecta, Can you tell me where the theater is? Lo que sucede en inglés es que cambia la parte gramatical. Te lo voy a mostrar. Aquí tenemos un ejemplo, antes de ir a la parte de la gramática, donde está Where is the bank? En rojito. Where is the bank? Tiene una D entre paréntesis para indicarnos que es una pregunta directa. Pero cuando es indirecta, podemos utilizar Could you tell me? Could you tell me where the bank is? Pero como puedes ver, cambia la estructura. En la primera tenemos where, luego el verbo y luego el sustantivo. Where is the bank? En la segunda, could you tell me? Allí ya tenemos la parte interrogativa. Where the bank is. Está la segunda parte después de where, como si fuera una oración afirmativa. También tienes que ver que hay palabras cuando hacemos la parte indirecta como could you tell me where the bank is? Can, que está aquí, can you tell me where the bank is? Do you know where the bank is? Right? Esas tres vamos a aprender el día de hoy. Ahora, en la parte de arriba, right, tenemos WH questions, como ustedes recordarán, son las preguntas para extraer información. WH questions with the verb to be, y tienes ahí where. Dale un segundito para que lo puedas ver. Por ejemplo, tenemos aquí where is the bank, ¿no? En forma directa. Where is the bank? Where is the taxi stand? Pero cuando hablamos de preguntas indirectas, tenemos, como puedes ver, could you tell me where the bank is? Otra posibilidad, do you know where the taxi stand is? Y los verbos van hacia el final de la oración. Hay otros tres ejemplos aquí para que puedas ver. Recuerda que puedes poner en pausa el video cuando lo desees, de pregunta directa y luego transformada a pregunta indirecta. Vamos a decir que la pregunta indirecta es más formal. En la parte de las preguntas directas tenemos How often do the buses leave for the city? Y en la pregunta indirecta, Can you tell me how often the buses leave for the city? ¿Sí? La segunda parte, que está en negrita, es como una oración afirmativa, no cambia para nada su estructura como en una pregunta regular. La segunda que tenemos aquí es When did flight 566 arrive? Do you know when flight 566 arrived? Ahora tú dirás, ¿y por qué aquí estoy poniendo ed? Porque en la pregunta directa está did, lo que me está indicando que estamos hablando en pasado. A la hora de ponerlo en pregunta indirecta, tengo que agarrar ese verbo, quitarle el auxiliar y ponerlo en su forma de pasado simple. La última pregunta, What time does the duty free shop open? Do you know what time the duty free shop opens? Y tú dirás, ¿por qué lleva S al final? Porque estamos hablando de un sustantivo en singular. Recuerda que he, she and it siempre llevan S al final del verbo, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí un grupo de palabras, como te decía, que también puedes utilizar cuando haces la pregunta indirecta. Lo puedes hacer con can you tell me where the bank is? Lo puedes hacer con could you tell me where the bank is? Lo puedes hacer con do you know? Y siempre que utilices do con el verbo know. Do you know where the bank is? ¿Ok?
Esas son las 3 frases que vamos a utilizar y en el siguiente video vamos a hacer ejercicios aplicativos. Recuerda que no pasan más de 5 minutos, más o menos los videos son cortos para que puedas tener el acceso a visualizarlos desde donde tú desees. Thank you very much for your attention. No te olvides de suscribir a tu canal Inglés para tu vida desde tu cuenta Gmail. Es muy fácil de hacerlo y no tienes que llenar formularios, es totalmente gratis. Y nos vemos en el siguiente video para continuar trabajando este interesante tema. Bye.